Buenas, hoy les vamos a hablar sobre la espermatogénesis, espermigénesis y formación del semen. Bueno, pero antes de hablar sobre las temáticas mencionadas, tenemos que entender primero la anatomía del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino se divide en dos grupos, los órganos externos e internos. Los externos van a tener el pene y los testículos, en cambio el interno lo vamos a dividir en dos grupos. El sistema de ductos, que es el lugar por donde van a viajar los espermatozoides durante la eyaculación, este va a incluir el epidídimo, el conducto deferente y la uretra. En cambio, las glándulas sexuales accesorias secretan fluidos nutritivos que se mezclan con los espermatozoides para la producción de semen. Este va a incluir las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Si nos adentramos un poco más, encontraremos los testículos. Si miramos en su interior, vamos a ver que la túnica albuginea envía proyecciones fibrosas llamadas septos o tabiques hacia el centro del testículo. Estos tabiques dividen cada testículo en unos 250 lóbulos aproximadamente, y cada lóbulo contiene al menos 1 y hasta 4 túbulos seminíferos, que es donde se sintetizan los espermatozoides. Además, los testículos van a tener una red testicular y el epidídimo, donde la red testicular transporta y concentra los espermatozoides inmaduros desde los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde comenzará su maduración. Ahora vamos a centrarnos en un solo túbulo seminífero, que es la fábrica de esperma. Un túbulo seminífero tiene una gruesa pared de células epiteliales que rodean una luz o lumen llena de líquido. Fuera del túbulo hay un tejido conjuntivo con capilares, así como células de Leydig que producen testosterona. La pared del túbulo está formada por 3 tipos de células. En la periferia están las espermatogonias, que son espermatozoides primordiales que comienzan a dividirse una y otra vez en la pubertad y dan lugar en los gametos masculinos. Luego están los espermatocitos, que migran hacia el lumen a medida que se diferencian en espermatozoides. Y por último tenemos las células de Sertoli, que estas serán las encargadas de proporcionar nutrientes a los espermatozoides. A continuación hablaremos sobre la espermatogénesis. El hipotálamo es una parte del cerebro que segrega la hormona liberadora de gonadotropina. Esta viajará hasta la hipófisis, que segrega 2 hormonas propias, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que llegará a las gónadas a través del torrente sanguíneo. La LH va a estimular las células de Leydig para inducir la producción de testosterona. En cambio, la FSH va a estimular las células de Sertoli, que van a proporcionar soporte y nutrición a las espermatogonias. Después de la mitosis, una espermatogonia da lugar a 2 células hijas de 46 cromosomas. Una de ellas acaba convirtiéndose en un espermatocito primario y la otra en una espermatogonia, de modo que la población de espermatogonias se mantiene constante. El espermatocito primario entra en meiosis 1 y salen 2 células con 23 cromosomas cada uno, con un cromosoma X o un cromosoma Y. Los espermatocitos secundarios entran en la meiosis 2, también con 23 cromosomas, pero solo con una cromátide, es decir, el número correcto de cromosomas y la cantidad adecuada de ADN. Espermiogénesis. La espermiogénesis es la maduración de las espermátidas para dar lugar a los espermatozoides maduros. Esta ocurre en los túbulos seminíferos y dura aproximadamente 60 días. Ahora hablaremos sobre las fases de esta. En la fase de Golgi, el aparato de Golgi de la espermátide comienza a formar una vesícula que se convertirá en el acrosoma, una estructura que contiene enzimas necesarias para penetrar el óvulo. También se empiezan a organizar los centriolos, preparándose para dar lugar a la estructura de la motilidad. En la fase del capuchón, el acrosoma comienza a extenderse sobre la parte anterior del núcleo de la espermátide, cubriéndolo como un capuchón protector. Al mismo tiempo, el núcleo comienza a volverse más compacto y a adquirir una forma alargada. La cabeza del espermatozoide se va definiendo, con el núcleo comprimido y el acrosoma listo para su función en la fertilización. En la fase acrosómica, el acrosoma se completa y cubre aproximadamente 2/3 de la cabeza del espermatozoide. El flagelo comienza a extenderse y desarrollarse a partir de uno de los centriolos. Las mitocondrias se organizan alrededor de la base del flagelo en la zona que será la pieza media del espermatozoide, formando una vaina mitocondrial que proveerá la energía necesaria para el movimiento. En la fase de maduración, el exceso de citoplasma de la espermátide se elimina y es fagocitado por las células de Sertoli, es decir, las células de soporte en los túbulos seminíferos. El espermatozoide adopta su forma final y queda listo para ser liberado del lumen del túbulo seminífero. A partir de aquí, el espermatozoide es transportado al epidídimo, donde completa su maduración y adquiere plena movilidad. En el epidídimo, los espermatozoides maduran y se almacenan durante 1 a 3 semanas. Durante este proceso adquieren la capacidad de nadar y fertilizar. La motilidad se desarrolla a medida que el flagelo se vuelve más flexible y fuerte. La cabeza del espermatozoide se estabiliza, protegiendo su ADN y preparándose para la reacción acrosómica crucial para la fertilización.
La membrana del espermatozoide también cambia, volviéndose más receptiva a señales químicas para la capacitación futura. Finalmente, los espermatozoides se almacenan y concentran en la cola del epidídimo hasta la eyaculación. Formación del semen. El semen es el fluido expulsado durante la eyaculación en el macho humano, y su volumen total en cada eyaculación oscila entre 2 y 5 mililitros. Este volumen contiene aproximadamente entre 200 y 300 millones de espermatozoides, los cuales representan solo entre el 2% y el 5% del volumen total del semen. El proceso de formación y almacenamiento de espermatozoides lo podemos dividir en dos fases. La primera es la producción y almacenamiento inicial. En esta los espermatozoides se producen en los testículos y se almacenan inicialmente en el epidídimo. Estando allí los espermatozoides reciben secreciones de potasio, sodio y glicerilfosforicolina, que actúan como fuente de energía para su supervivencia y movilidad. La segunda fase es el paso del conducto deferente. Acá los espermatozoides pasan a través del conducto deferente y llegan a la ampolla, una segunda área de almacenamiento. En la ampolla se secretan ergotinoenina, que es una sustancia que elimina el oxígeno de compuestos químicos, protegiendo así a los espermatozoides, y fructosa, que es un azúcar que sirve como fuente adicional de energía para estos. Por otro lado, tenemos las contribuciones de las glándulas y componentes del semen. El primero son vesículas seminales, que es aproximadamente el 60% del volumen del semen. Durante la eyaculación, las vesículas seminales aportan líquidos que diluyen la concentración de espermatozoides y crean un ambiente adecuado para ellos. Estos líquidos contienen fructosa, aminoácidos, ácido cítrico, fósforo, potasio y prostaglandina. El segundo es la glándula prostática, que es aproximadamente el 30% del volumen del semen. La glándula prostática aporta una secreción que incluye ácido cítrico, fosfata ácida, calcio, sodio, zinc, potasio, enzimas que descomponen proteínas. Fibrolicina, que es una enzima que reduce fibras de sangre y tejido, permitiendo que el semen sea más fluido. Por último tenemos las glándulas bulbouretreales y uretreales. Estas glándulas secretan una pequeña cantidad de moco, una proteína espesa, transparente y lubricante que facilita el tránsito del semen por la uretra y actúa como lubricante durante la eyaculación. En conclusión, la espermatogénesis es crucial porque permite que diferentes procesos de la gametogénesis se lleven a cabo. 1. La producción continua de espermatozoides necesarias para la fertilización y por ende la perpetuación de la especie humana. 2. Al ser un proceso regulado por hormonas como la LH y la FSH y apoyado por células especializadas, células de Sertoli y de Leydig, garantiza que los espermatozoides maduren adecuadamente y poseen movilidad para alcanzar el óvulo. 3. La formación del semen, que aporta nutrientes y un medio protector, es otro componente vital, ya que aumenta la supervivencia de los espermatozoides en el tracto reproductivo femenino. 4. Además, podemos entender y comprender este proceso, el cual es fundamental en el ámbito médico para abordar problemas de fertilidad masculina y desarrollar tratamientos que favorezcan la salud reproductiva.